Señores y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos la actualidad del Principado de la mano de sus protagonistas. Hoy tendremos aquí un debate sobre mujeres, poder y responsabilidad pública, en el que participarán Sonia Puente, la nueva decana del Colegio de Arquitectos de Asturias, Isabel Moro, que a partir del 15 de junio ocupará la presidencia del Ateneo Jovellanos de Gijón, y Ana Cano, que es presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana. Pero antes vamos a recibir en este plató a Luis Budnego, empresario y presidente del Club Asturiano de la Innovación. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redacción@esasturias.tv, en donde nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Y vamos ya con nuestro primer invitado, Luis Budnego, gijonés de 1967, consejero y responsable de comercio exterior de la empresa Imasa y desde 2014 presidente del Club Asturiano de la Innovación. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Encantado de estar aquí. En primer lugar, ¿qué es el Club Asturiano de la Innovación? Bueno, el Club Asturiano de la Innovación se creó con una agrupación de empresarios y personal de diferentes ámbitos, ¿no? El educativo, el administrativo, con la administración incluida en el origen, que querían mantener que tenían inquietudes sobre la innovación en Asturias. En una primera etapa, lo que se trataba era más de difundir lo que era la innovación, la importancia que tenía la innovación en el desarrollo empresarial y a partir de ahí, bueno, crear esa inquietud que nos ha mantenido durante estos años acerca de cómo la innovación es uno de los pilares importantes del desarrollo, primero empresarial y luego de una sociedad. ¿Cuántas empresas forman el Club Asturiano de la Innovación y cómo se financian? Nosotros actualmente somos unas 167 empresas o asociados, ¿no? Y bueno, se abona una pequeña cuota anual. Hay una serie de socios que llamamos socios protectores, que como su bien nombre indica, nos ayudan a financiar de una manera especial el club. Tenemos una pequeña estructura de dos personas que son Patricia e Irene, que estamos en nuestra sede, que está en lo que era la antigua Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón, la actual EPI, y desde la cual damos servicios a todos nuestros asociados. ¿Y quiénes pueden formar parte de la asociación? ¿A quiénes están abiertos? Nosotros estamos abiertos a cualquier empresa o institución que tenga la inquietud o tenga el interés por la innovación. Tenemos desde grandes empresas hasta asociaciones o colegios profesionales, microempresas, etcétera. No tenemos ningún perfil, solo el interés de tener sobre la innovación, la consideración de la innovación como algo importante en el desarrollo pues, de sus colegios o de sus empresas o de sus asociaciones, pues es lo único que les pedimos a nuestros asociados. Pero concretamente, ¿qué es la innovación dentro del mundo empresarial? Es una buena pregunta, ¿no? La innovación, como comentábamos antes, es la pequeña I de la cadena de I+D+I, ¿no? Digamos, es nuestra definición dentro del club, o lo que entendemos en nuestra junta directiva, es convertir las ideas en beneficio empresarial, es decir, convertirlos en algo tangible que resulte para quien lo explote o lo lleve al mercado un retorno de esas importantes inversiones que han realizado las empresas o que han realizado las instituciones. Innovación es todo lo que puede ser tangible de todo ese desarrollo. Por eso muchas veces hay una dicotomía entre la investigación básica o la aplicada. Bueno, nosotros creemos que la innovación engloba un poco todo ese campo de poner en el mercado las ideas que se han materializado en laboratorios o en ideas que han tenido gente en centros de investigación. Ustedes no son una isla, su asociación no es una isla.
sino que trata de tender puentes. ¿Con quién y entre quién principalmente hablamos de Asturias? Bueno, nosotros lo has definido muy bien. Nosotros somos puente porque tenemos dentro de nuestra asociación, la administración, está el IDEPA, por ejemplo. También tenemos a la universidad, tenemos los colegios, tenemos empresas, como decía, grandes y pequeñas, ¿no? Nosotros no queremos marcar una pauta, sino queremos que la innovación esté en el debate, queremos dirigir y por eso somos a veces críticos con algunas decisiones que se toman en la administración, pero siempre con un espíritu constructivo. Siempre queremos que de alguna manera la innovación se vaya calando en esa primera fase que comentaba de exponer lo que es la innovación, la importancia que es la innovación, que todas las empresas pueden ser innovadoras y que esa es la base de su, vamos a decir, pervivencia, ¿no? De el sobrevivir a lo largo del tiempo, que en esta etapa que nos ha tocado vivir y que cada vez se aceleran más las tecnologías, si no eres innovador, pues puedes salirte del mercado en muy breve tiempo, ¿no? Dice usted que las empresas innovadoras tienen más recorrido. ¿Por qué? Bueno, por lo que estaba explicando ahora hace un momento, ¿no? Es decir, si te vas cogiendo un bagaje de empresa innovadora, tu base económica es mucho más sólida que si la sustentas en nichos de mercado que dependen del comercio, de tu posición geográfica o alguna situación temporal, ¿no? Si tienes una base tecnológica, y lo han demostrado empresas en Asturias, te permite primero dar un salto de mercado, ¿no? De pasar del local al regional al nacional, y como hemos visto muchas empresas asturianas, pues del nacional al internacional. Cuando te vas al extranjero y tienes una base tecnológica, es posible encontrar a lo mejor un pequeño mercado en una nación que multiplicado por muchos países puede ser un gran mercado. Sin embargo, si sales al exterior y no tienes tu mochila tecnológica o de conocimiento, porque la innovación siempre estamos pensando en un objeto, ¿no? Pero también puede ser de gestión, ¿no? Hay grandes empresas en este mundo que solo tienen su know-how, no es tanto el producto, sino como su sistema de operar, ¿no? Es decir, superficies, los restaurantes americanos no tienen más que procedimiento. Tenemos grandes ejemplos en España, como puede ser Zara o Inditex, que lo que tienen es un buen, innovador sistema de gestión, nuestros sistemas hoteleros. Eso también es innovación, no nos centremos solo en objetos, en pensar una cosa, un laboratorio y algún objeto tangible, ¿no? Es decir, se puede innovar en muchos aspectos, ¿no? Es decir, grandes empresas en el mundo pues son innovadoras en sus operaciones, no en su producto. Yo veo que por su cargo prefiere no citar a ninguna de las empresas asturianas, lo comprendo, pero no solo vale innovar, afirma usted y leo textualmente. Para obtener beneficios de la innovación hay que innovar con método, no por impulso. ¿Qué es innovar por impulso y qué es innovar con método? Vamos a ver, es un concepto muy sencillo, es decir, innovar con método es tener claro que la innovación es parte del proyecto empresarial en el cual estás. Si no lo tienes claro, vas a innovar por impulsos, por algún momento haces algo que dices, mira, resultó bien, voy a patentarlo o lo voy a registrar. Es una cosa puntual, no tienes método de cómo registrarlo y luego no tienes método de cómo ponerlo en el mercado ni cómo aplicarlo. Nosotros tenemos en España en general pues mucha gente que tiene, como se diría, pues una capacidad de desarrollo tecnológico y de innovación muy alta, pero muy poco método y muy poca tradición en llevarlo esto al mercado. Nos falta protección jurídica, nos falta método en la innovación y sobre todo nos falta método en ponerlo en el mercado. En eso los países anglosajones, con toda la estructura que tienen de empresas de capital riesgo y todos los sistemas de promoción de la innovación, son muy buenos en la puesta en servicio de innovación. Nosotros no somos menos innovadores. Lo que no tenemos es
casos de éxito, como se dice ahora, de innovadores que hayan triunfado. Por lo tanto, es difícil convencer a un científico, a un investigador que en este momento hace, por decirlo de alguna manera, un trabajo heroico, ¿no? Sin esperar a lo mejor recompensa, solo por el hecho de aportar algo a este mundo, ¿no? En la mejora de la situación de sus conciudadanos. No espera un retorno económico porque ha visto que en España no hay éxitos o de casos similares a como hay en Estados Unidos. Los ejemplos de éxito en Estados Unidos hacen que haya mucha más gente empujando detrás para tener éxitos en otros campos, ¿no? Nosotros siempre decimos que intentamos desde el Club de Innovación poner casos de éxito, porque es vital, ¿no? Vital demostrar que innovando se puede tener una empresa solvente, rentable, que por qué no decirlo, pues que le dé dinero y que permita hacer un desarrollo empresarial importante, y eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Y luego la protección jurídica, donde también podemos ver ya en el origen de los tiempos la Inglaterra de la Revolución Industrial, la Holanda de sus hilanderos y sus comerciantes, pues están apoyados en un sistema en que la innovación fue ampliamente apoyada, ¿no? Siempre la hubo, a lo largo de los siglos siempre hubo innovación, pero solo cuando se valoró al innovador, al investigador, al científico, fue cuando se produjo realmente un avance en la sociedad. ¿Cómo ayuda el club a las empresas que quieren sumar el valor de la innovación a la investigación y el desarrollo? Bueno, como tú bien decías, tenemos bastantes años a la espalda, bastante conocimiento en nuestras dos personas que tenemos como gerentes en el club, y podemos ayudarlos de muchas maneras, ¿no? Buscándoles socios innovadores, ayudándoles a buscar financiación, poniendo en correlación todo el mundo al que te referías como puentes, ¿no? Sorprendente de que hay mucha gente muy innovadora en Asturias haciendo muchas cosas, y estamos un poco de espaldas los unos a los otros. Es decir, tender ese foro de relación o de comunicación es una de las principales. Dar a conocer la innovación, intentamos traer gente muy potente a dar conferencias, aunque puede que haya muchas, pero nunca es malo escuchar a gente que está marcando la pauta, y sobre todo hacerles partícipes de todos los retos innovadores por los que va ahora la Unión Europea, España, para que ellos orienten hacia esos nichos o esos canales donde puede estar el futuro, ¿no? Antes hablábamos usted y yo de un programa de nombre un poco extraño, pero que quiero que me explique. H2020, ¿qué es y qué ventajas aporta a las empresas? El proyecto H2020, heredero de otros anteriores que desarrolló la Unión Europea, viene de Horizonte 2020, que significa hacia dónde queremos dirigir Europa en el año 20, ¿no? Es unos objetivos que se marca Europa como planes periódicos, ¿no? Hay un cambio que ha favorecido mucho el pensamiento que teníamos, ¿no? El pensamiento de la innovación, de la investigación, el desarrollo perdón, a pie de campo, ¿no? La H2020 marca unas pautas en las cuales Europa quiere dirigir su innovación, y sobre todo quiere dirigirla en productos, en resultados, vamos a decir, inmediatos, que en innovación e investigación eso nunca se puede decir, pero lo más a pie de campo que hay. Marca unos campos estratégicos muy claros, y que son los que quiere que toda Europa se ponga a investigar en esos campos. ¿Y dónde entran las empresas asturianas ahí? Bueno, a partir de ahí, cada región marca unas zonas donde donde cada región es estratégica, o por decir de alguna manera, tiene virtudes o tiene unas ventajas competitivas, ¿no?
y esa estrategia es la que se manda a Europa y en la cual cada región recibe o principalmente recibe dinero del programa. Podemos conseguir apoyos siempre y cuando sigamos las pautas. Efectivamente. Así es. Estamos terminando y le agradecería que me respondiera de la forma más concreta posible a esta pregunta que ya sé que es genérica. ¿La economía asturiana va mejor? Bueno, la economía asturiana vimos recientemente que se ha reducido el producto industrial asturiano debido a que se apagaron las térmicas el año pasado, o se apagaron, tuvieron bajo uso, ¿no? Que dependemos de grandes empresas implantadas en Asturias y dependemos de su estado, ¿no? Tenemos a Alcoa en este momento un poco en el alero, dependiendo de cosas muy externas a lo que es Asturias, como la tarifa eléctrica o por lo menos del gobierno que podemos disponer en Asturias. Por eso, desde el Club de Innovación, nuestro gran énfasis es siempre la pequeña y mediana empresa, la gran empresa que haga de tractora, y crear alrededor de estos grandes empresas que hay en Asturias, esas pymes que den servicio, no que sean unas islas que produzcan, sino que seamos capaces de suministrarles esos elementos auxiliares, de manera que si por desgracia se marchen, nos quedemos con esas empresas y ese know-how y ese conocimiento para el cual luego podemos tener mercados en el exterior. Luis Mondego, consejero y responsable de Comercio Exterior de IMASA y presidente del Club Asturiano de la Innovación, gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Muchas gracias, Bernardo. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque ya mismo seguimos aquí en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Como les decía al inicio del programa, esta noche queremos hablar sobre mujeres, poder y responsabilidad pública. Para ello tenemos en el plató de Asturias Televisión a 3 personas que ocupan o van a ocupar en breve el máximo escalafón en sus instituciones. En primer lugar está con nosotros la nueva decana del Colegio de Arquitectos de Asturias, Sonia Puente Landazuri. Buenas noches, doña Sonia. Sonia es la primera mujer que llega al decanato del Colegio de Arquitectos de Asturias desde su creación el 6 de abril del 81, aunque desde 1931 existe como delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de León, que englobaba a los de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, León, Palencia, Salamanca y Zamora. Arquitecta licenciada en la Escuela de La Coruña, siempre ha trabajado en instituciones públicas, nunca por privado, y actualmente está en SOGEPSA. Sí. También está con nosotros Isabel Moro, que a partir del miércoles, el próximo 15 de junio, ocupará la presidencia del Ateneo Jovellanos de Gijón. Buenas noches, doña Isabel. Buenas noches. El Ateneo Jovellanos es una institución cultural nacida en 1953, bajo el impulso de don Torcuato Fernández Miranda. Isabel Moro nació en Gijón en 1950, estudió magisterio en Oviedo y periodismo en Madrid. Formó parte de la redacción de los periódicos El Noroeste, La Prensa, Hoja de Lunes y Región, y posteriormente cursó estudios en criminología, especializándose en grafología. Durante 25 años trabajó en los juzgados de Oviedo y Gijón, dedicándose a autentificar documentos y firmas. Cuando tome posesión del cargo será la primera presidenta del Ateneo Jovellanos en los 64 años de la institución. Y finalmente está con nosotros Ana Cano, presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana. Buenas noches, doña Ana. Hola, buenas noches. Ana María Cano nació en Villarín, Somiedo, el 12 de mayo de 1950. Es maestra de enseñanza primaria y tras ejercer como tal se licenció con premio extraordinario en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo en 1972 y se doctoró en el 75 con una tesis sobre el habla de Somiedo con sobresaliente cum laude. Es catedrática de Filología Románica de la Universidad de Oviedo
institución en la que ocupó el cargo de decana de la Facultad de Filología. Desde 2001 preside la Academia de la Lengua Asturiana, cargo para el que fue elegida tras la marcha de José Luis García Arias. La primera pregunta es para las tres. ¿Por qué es tan difícil, bien entrado el siglo XXI, que una mujer ocupe puestos de responsabilidad cuando en la mayor parte de los trabajos ya hay o más o tantas mujeres como hombres? Y ahora estoy pensando en carreras tradicionalmente masculinas como la arquitectura, no digamos la enseñanza, o la medicina o la justicia. ¿Quién quiere empezar? ¿La arquitecta? Bueno. Por nombrar en primer lugar profesión. Vale. Bueno, yo creo que siempre son diferentes factores, ¿no?, los que influyen, no es una única razón. Efectivamente está la educación, que tradicionalmente recibimos, bueno, hablo en primera persona del singular, aunque seguramente las mujeres que estamos aquí no representamos esa mayoría generalizada, por eso estamos aquí, pero posiblemente la educación sea uno de los factores más importantes y sobre todo dependiendo también qué generaciones. Otra razón es la ausencia de políticas públicas que fomenten el que una mujer no tenga que decidir entre tener hijos o ocupar determinados puestos de responsabilidad, o por lo menos hay una desigualdad en el sentido de que las mujeres que pueden tener más recursos económicos son las que pueden permitirse eso, pero las que no lo tienen tanto no. Y luego yo creo que también tenemos que mirarnos un poco hacia adentro, ¿no?, y pensar, ¿no?, o sea, que efectivamente hay factores externos que influyen, pero también, bueno, pues, y probablemente venga relacionado con la educación, tenemos que pensar que no somos imprescindibles. Yo creo que muchas veces tendemos a pensar eso, en no delegar tareas domésticas, y que no somos imprescindibles y que hay que compartir más todo ese tipo de responsabilidades. Y que además también que nos lo tenemos que creer, o sea, que somos igual de válidas que los hombres para muchos puestos. Y entonces, bueno, yo creo que toda esa suma de factores pues son los que hacen que muchas mujeres pues no ocupen determinados puestos o no estén en determinados momentos adecuados a la hora de que se tenga que decidir un determinado puesto de responsabilidad, ¿no? Isabel. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo y haría especial hincapié fundamentalmente en la educación. Yo creo que eso es muy importante, la educación que hayamos recibido primero en nuestras casas, porque en mi generación concretamente a las mujeres se las preparaba para casarse, era muy difícil que ellas estudiasen lo que no pasaba con los chicos, o sea, los chicos eran a estudiar, las mujeres podían estudiar tal vez, pero fundamentalmente se las preparaba para casarse. No, es decir, que no fue mi caso. En mi caso trabajaban ya mi padre y mi madre fuera, con lo cual la educación que recibí ya fue diferente. O sea, lo primordial para ellos éramos dos hermanas, era que sus hijas estudiaran. Y entonces eso fue lo que personalmente a mí me lanzó al mundo laboral, a los estudios, independientemente de la sociedad, que efectivamente la sociedad que a mí me tocó vivir era muy represiva en cuanto al rol que tenía que desempeñar la mujer. Ana. A ver, yo comparto desde yo todo lo que bueno, pues vosotros dos acabáis de decir. Yo creo que por desgracia la sociedad sigue siendo muy machista. Eso es muy difícil de solucionar ese tema porque hay un problema de mentalidad que está dentro de la sociedad. Yo creo que la educación es clave en esa cuestión y que tenemos que educar en condiciones de igualdad totalmente y de respeto absoluto a los niños y a las niñas. Esa es la primera cuestión. Y después, claro, en los puestos más altos, de mayor responsabilidad dentro de cualquier profesión, eso exige una mayor dedicación de la persona que los ocupa. Entonces, a nadie se extraña, dentro de una familia o dentro de la sociedad, pues que el hombre pues que dedique las 24 horas del día a ese trabajo y a esa cuestión. Pero claro, que les dedique la mujer dentro de una familia es mucho más problemático. Entonces, bueno, nosotros seguramente tenemos una casuística particular y una historia particular cada una de nosotros, que podemos hablar de ellas como ejemplo, porque somos realmente una minoría, pero bueno, yo creo que eso que explica mucho la situación. Y a mí dame muchísimo miedo
bueno, pues determinados comportamientos que estoy observando na mocedade güey. Quiero cuáles? decir, bueno, pues que, bueno, salen las noticias en los periódicos todos los días, y en los medios de comunicación, pues de control, por ejemplo, en las parelles del home sobre la mujer, dónde vas, con quién vienes, no sé qué, todo eso que a través de las redes y de los medios de comunicación modernos y es muy fácil de hacer y que tienen que tener muchas ventajas para la sociedad en general. Bueno, yo creo que lleva un elemento, bueno, vamos, que pone de manifiesto determinados tipos de comportamiento que yo pensé que ya estaban fuera de la sociedad. Y donde digo el tema de la violencia de género, que lo tenemos ahí todos los días, pues eso es una muestra clara de que la sociedad no es una sociedad igualitaria para los hombres y para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de educación que tenemos que asumir todos, desde la familia, tal, pero también pues la escuela, la universidad, y los medios de comunicación y la sociedad en general, ¿no? Sí, adelante, por favor. A partir de... intervengan cuando lo deseen. Isabel. El problema que yo veo es que efectivamente es un problema de educación, pero es un problema de educación que debe de nacer, me parece, en la familia. Entonces, ¿cómo educamos a esa familia, a esos padres, a esas madres que van por unos cánones marcados ya, que los llevan de atrás, que no se salen de ellos? Entonces educan a sus hijos según esos cánones. Entonces estamos hablando de educación, pero ¿de dónde debemos de arrancar? O sea, ¿cómo educamos a esas familias? Porque de nada vale que un chico o una chica lleguen a la escuela y en la escuela le digan una cosa si luego resulta que llega a casa y en su casa sucede de otra manera. Es decir, su madre hace las labores de la casa, no deja que el hijo haga la cama, lo tiene que hacer la hija. Entonces, yo creo que es una raíz que la raíz está ahí, es muchísimo más profunda, y que por mucho que la sociedad, que por supuesto tiene que hacerlo, eso lo antepongo casi que a todo, que la sociedad quiera, mientras no logremos llegar a esa raíz, ¿cómo lo vamos a erradicar? Además es complicado efectivamente porque la sociedad no ayuda a nada, ¿no? Por ejemplo, sigue existiendo el cuento de Blancanieves, ¿no? Y me imagino que las niñas seguirán leyendo a Blancanieves y esperando al príncipe a que las venga a buscar, ¿no? Entonces es muy difícil, aunque tengas una educación por tus padres en ese sentido muy igualitaria, es muy difícil abstraerse de todo eso que está impregnando día a día la sociedad, ¿no? Yo efectivamente creo que una de las claves es en la educación y en fomentar un análisis crítico, ¿no? en los hijos, de manera, bueno, pues que sepan percibir esas diferencias, ¿no? Y que en un momento dado pues reivindiquen y persigan y soliciten esos cambios sociales o de todo tipo, ¿no? Dentro de su propia familia, ¿te refieres? Porque incluso hay yo hasta creo que un no, pequeño... que no tiene que ser solo dentro de la familia, No, porque claro, la familia no. Ser... Vamos a ver, yo no puedo pedir a una madre que hoy está viviendo en unas condiciones que no son las que yo vivo, que tengo una familia estructurada, el hombre trabaja, tenemos un sueldo bueno que nos permite vivir dignamente, pero hay muchas familias que no son así, que tienen muchísimos problemas para sacar a esa familia adelante y que encima todavía cargar sobre ellos la responsabilidad del cambio de la sociedad. Yo creo que no, que son las élites y los dirigentes los que tienen que fomentar eso, porque lo de la familia allí es reflejo de lo que tenemos. Evidentemente, claro, si les madres, o sea, si les mujeres, nos pusiéramos todos de acuerdo y educáramos a los fíos y a les fíes de una manera determinada y a les fíes para que nunca tuvieran sometidos a un paisano, seguramente la situación cambiaría. Pero, claro, yo estoy plenamente convencida, porque yo creo que la mujer, bueno, y tan capaz como el hombre, o más, y prueba de ello y que siempre decimos que si una familia muere el paisano y queda la mujer y tiene unos fíos, siempre se arregla para salir adelante. Si queda el paisano solo, tiene que buscar una mujer para la casa. Eso es lo tradicional. Afortunadamente las cosas están cambiando, claro, si no cambiaren malo, pero bueno, no tenemos nada más que ver, bueno, pues los anuncios, por ejemplo, que yo creo que hay muchos que son pues muy machistas y nosotros mismos empleamos esa terminología sin darnos cuenta, porque realmente estamos metidos dentro de una sociedad de ese tipo. Entonces yo creo que eso, que es difícil, que hay que cambiarlo, pero las personas mientras más arribatean
y formen parte, y mejor forma es, son los que tienen que ser más conscientes del problema y poner más de la su parte para que eso pueda cambiar realmente algún día y para que no sea noticia un debate como el de Güey, o sea, 3 mujeres que manden no sé en dónde. Lo que hacemos es trabajar en montones de sitios, como yoques. Pero, claro, si en vez de ser esto, claro, esto ya es sintomático. Si en vez de ser tú, saliera un paisano, y lo mismo pasa en el caso de Sonia, o que fuera un paisano el presidente de la academia, pues no sería noticia, por lo menos no sería noticia por eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando me dicen, es que la primera presidenta es algo nuevo, novedoso, digo, no, es una anécdota. Evidentemente, es claro, una anécdota. claro, debería de ser. No es, debería de no ser. es otra cosa. O sea, Debería yo no de le puedo ser, dar claro, ningún claro, otro tipo debería de interpretación más que ese. Es una anécdota. ¿Me permiten, hablando de la conciliación de la vida familiar y laboral, cuál es su situación particular? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, ¿Sonia? Bueno, yo en mi caso, nosotros no tenemos hijos, entonces, bueno, pues la situación familiar es, bueno, reparte más completamente al 50% en todo el tipo de tareas domésticas, o sea que no, en ese sentido no tengo ningún inconveniente. Tampoco he sentido que haya tenido que ser una mujer que haya tenido que renunciar a tener hijos por ocupar determinados puestos de responsabilidad, no, ha sido una elección voluntaria, no ha sido una renuncia. ¿Saben? yo he tenido un hijo que, bueno, ya es mayor, ya tiene 40 años, trabajábamos los dos, padre y madre, no he tenido nunca ningún tipo de problema, ni he tenido que dejar de trabajar, y ahora él está en la misma circunstancia que yo. Tiene una hija, tiene 40 años, trabajan los dos, hacen la compra los dos, hacen la cama entre los dos. Creo que eso sí que lo he conseguido dentro del pequeño granito de arena que yo creo que cada familia debe de poner. Para mí no supuso ningún problema. A ver, en el caso mío, bueno, o sea, al hacer una carrera universitaria exige una dedicación de las 24 horas al día. Quiero decir, no puedes hacer una carrera universitaria si dediques 4 horas al día durante montones de años. Esto necesita una dedicación, bueno, por lo menos como la carrera universitaria que yo hice, ¿no? Y contenta porque me salió pues, en línea recta. Bien, pude hacer eso porque yo estoy casada, primero porque tengo un hombre, digamos, que se dedica a lo mismo, entonces entiende perfectamente lo que lle la vida universitaria y por lo tanto lo que lle dedicar 24 horas al día a la universidad y a lo que después bien al rollo de la universidad, como en este caso, pues la Academia de la Lengua Asturiana o la Ciencia Nacional de Evaluación ANECA de Madrid, de la que, donde preside una comisión desde hace un montón de tiempo, bueno, o sea, o la asistión universitaria o lo que sea. Por lo tanto, él eso entiéndelo. Y después tengo 2 fíes, que son más o menos, porque somos de la misma generación que les tuyes, y yo pude criarles sin que la carrera universitaria se pudiera resentir, gracias al sacrificio de otra mujer. Y de que fue mi mai o mi mamá, o sea, la abuela famosa, y bueno, y los hermanos, que soy la mayor de 4 hermanos, que siempre me ayudaron muchísimo, porque la fía mía mayor era pues fue nieta única, la sobrina única, etcétera, durante unos años. Y aquello era, pues criamos en comuna. Pero vamos, yo recuerdo de salir por la mañana de la facultad, de casa y no volver hasta la noche. Y la nena venían a buscarla por la mañana y comía y todo en casa de mis padres, porque de otra manera hubiera sido imposible. Y en esa primera fase, cuando uno está formándose, los sueldos que tienen no te permiten meter a una persona en casa que esté cuidando a esos niños todo el santo día. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la situación ya es compleja y en la situación en la que estamos, que económicamente tenemos una crisis tremenda, pues más todavía. Quiero decir que hay muy poca gente que pocas mujeres que se puedan permitir el tener a una persona en casa que se ocupe de los niños. Y después la conciliación por parte pues, de la sociedad tampoco está bien encaminada porque hay pues, pocas guarderías, hay bueno, problemas de conciliación en las empresas, etc. El caso de la universidad es un caso excepcional. Bueno, porque dedicamos 24 horas al día, sí, pero el horario ya es relativamente flexible, no tengo que fichar a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde. Entonces, bueno,
Y yo tengo una fía en estos momentos, vamos, la fía mayor que está casada y tengo 2 nietos, de los que estoy muy orgullosa, no sé si... tú también tienes uno. Bueno, pues también traballa ella y traballa el hombre, y efectivamente en casa, pues sí, comparten les cuestiones, bueno, yo creo que casi al 50%, ¿no? Pero a mí dame la impresión de que no... Pero vamos, ella está estresadísima, porque tiene los 2 niños, el trabajo que es muy estresante y todo lo demás. Quiero decir que es muy difícil el tema, muy difícil. Sí, efectivamente es muy importante lo que decías, que no todas las familias ni todas las mujeres tienen recursos como para tener a alguien que cuide a sus hijos, la mayoría no los tiene, y entonces efectivamente ahí se produce una desigualdad. Y efectivamente hay mujeres que optan por dejar de trabajar porque a lo mejor su sueldo no es muy alto para cuidar a los hijos, y es cuando se empieza a producir la relación de desigualdad en una pareja, y es cuando pueden venir efectivamente problemas. Yo creo, vamos, que no tengo la estadística delante, pero son muchas más las mujeres que renuncian al puesto que los hombres, ¿no? O si hay pues uno tiene una posibilidad de un puesto más importante, qué sé yo, imagináis en Francia, si ella, nada. Si él, pues la mujer renuncia. En general, los comportamientos son esos. Entonces, no, bueno, no está bien visto todavía socialmente que un hombre esté en casa trabajando. No, todavía. No, yo creo que no. Está bien visto, ¿no? Yo creo que no. Se le tacha de vago, o se le tacha de... Que sea él ama de casa. Sí. No, yo creo que eso no. ¿Y ella trabajando? No. Pero bueno, lo suyo sería que ninguno de los dos tuviese que renunciar a eso, ¿no? Que hubiese suficientes políticas como para que no haya que renunciar a ello, ¿no? Y especialmente, además, políticas en base un poco a tus ingresos, es decir, no indiscriminadas a todo el mundo, sino en base a la gente con menos recursos que pueda tener mayor acceso que otros, ¿no? Creo yo. Hablando de eso, ¿creen que nuestros políticos están verdaderamente concienciados de lo que supone fomentar la igualdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Si no, no tendríamos este problema de natalidad que hay en el país, o sea que... ¿Creen que el problema de la natalidad va en parte por las dificultades de conciliar la vida laboral y familiar? A ver, el problema de la natalidad... No, el problema de la natalidad yo creo que tiene varias causas. Una de ellas es la crisis económica tremenda que tenemos, que eso afecta a todos, a las mujeres seguramente más, pero a los hombres y a las mujeres. Yo creo que Asturias debe tener la tasa de natalidad más baja, no sé si del mundo. Porque de España estaba y de Europa también, pues claro, seguramente. Entonces, bueno, y una población muy aviellada, pero claro, les paréis, ¿cómo se van a casar y tener hijos si llegan a los 30 años y están viviendo en casa? Pero eso no afecta a las mujeres solo, a las mujeres seguramente en mayor proporción, pero afecta a los dos. Vamos, yo cuando hice las oposiciones, ya no digo les de magisterio, que acabé la carrera y saquéles al año siguiente, pero les de universidad, quiero decirte que vamos, yo tenía pues muy pocos años, y era funcionaria no ya del magisterio, sino de la universidad, y eso hoy es prácticamente imposible. Isabel, Paso palabra. quiero leerles una noticia del diario.es, edición de Andalucía, del 4 de mayo. De los 1.879 estibadores que hay en el puerto de Algeciras, ninguno es mujer. La Asociación Mujeres Estibadoras de Algeciras, integrada por más de 250, lleva 2 años peleando por tener derecho a incorporarse a esta profesión. Pero sus integrantes sostienen que ni siquiera les permiten entregar los currículos para optar a los puestos que salen periódicamente. Es más, las instalaciones ni siquiera están preparadas para la llegada del personal femenino. Esta situación no se da en ningún otro puerto de la Unión Europea, porque, pese a que hay pocas, todas tienen mujeres en la estiba. Y, unido a esto, la lucha de las mujeres que quieren ser estibadoras logra el respaldo a medias de los políticos. El Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley presentada por RJ, muy bien, que han apoyado Podemos y Ciudadanos, mientras el PSOE de Andalucía y el PP se han abstenido. ¿Qué les parece? Pues bueno, a mí me parece impresentable en pleno siglo XXI. Y con eso respondes además a la truca que hacías antes, es decir, los políticos... Claro. ¿Les sorprende? A mí no me sorprende. No, a mí no me sorprende nada.
Eso no quiere decir que no me Esta cabreo, es que, claro. una perlita más de las que hay, o sea, por el hecho de que sea el puerto, pues bueno, Sí. vuelvo a lo mismo, es una anécdota, Sí, es una sí. perla más de todas las que podíamos Claro, recoger. claro. Pero nos sorprende efectivamente que determinados partidos políticos que se vanaglorian de crear pues eso, ministerios de la mujer o de la igualdad o lo que sea, y luego de repente pues oyes esta noticia, ¿no? Entonces, Hablemos del techo de cristal. ¿Existe el techo de cristal? Voy a formulárselo de otra manera. Una mujer, por ser mujer, llega un momento en el cual no puede crecer más profesionalmente. Yo creo que eso depende. No, yo creo que no. No. Que va a depender de la valía, que va a depender de ella misma. Una vez que accedió ya a unos puestos de responsabilidad, yo creo que va a depender de ella misma. De hecho, probablemente ahora vamos a tener, y me traslado a muchos kilómetros, una presidenta en Estados Unidos, probablemente, lo mismo que tuvimos un presidente negro. Yo creo que Yo creo que depende un poco de los ámbitos, ¿no? Pero una vez que llegues arriba, no. Yo Pero, creo que por no. ejemplo, es fácil que una mujer sea médico, pero es muy difícil que sea jefe de servicio. Es fácil que una mujer sea juez, pero es muy difícil que forme parte del Tribunal Supremo. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, claro, las decisiones están tomadas por hombres, porque son los que están en los puestos de responsabilidad. Entonces, al final, piensan en clave hombre, ¿no? De sustituir ese puesto por otro hombre. No se lo ofrecen a una mujer o a lo mejor, muchas veces también lo que decía yo al principio, nos lo tenemos que creer, ¿no? También tenemos que nosotros yo creo que sí, optar a otra ello, cuestión, eso, pedirlo, otra clave. ¿no? No esperar tampoco a que nadie te lo esté ofreciendo, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, pero claro, que esa componente educacional que tenemos de renuncia, de estar en un segundo plano, de tal, y no, tienes que efectivamente pelear por ello igual que lo haría un hombre, ¿no? Sí, yo creo que antes fuiste tú la que apuntaste lo de... a ver, que ya era muy importante, bueno, que nosotros nos lo creyéramos, evidentemente. Yo creo que eso ye clave y fundamental, ¿no? Y depende un poco de los ámbitos. A ver, quiero decir, claro, en el ámbito en el que yo me muevo, que es dentro del mundo universitario, y además de las humanidades y en el ámbito filológico, pues en la facultad mía yo fui decana durante, no me acuerdo ya si 11, si 12 años, y directora del departamento, pero no fui la primera. Pero claro, tú ahora pasas a otros escenarios. ¿Cuántas mujeres rectores conoces en la universidad? Pues hay muy pocas. Hay muy pocas. Pero eso oye porque a nosotros nos pongan trabas personalmente. Yo creo que no, porque a lo mejor nosotros, bueno, pues no optes, pero va un poco todo también en la línea que tú comentabas antes, ¿no? Entonces, porque quieres renunciar a, sí. quieres tener a lo mejor más tiempo libre, o dedicado a tu familia, o sea, no todo dedicado al trabajo, o porque efectivamente no te lo acabas de creer que puedas ocupar ese puesto. Sí, va. Quizás efectivamente, no es que alguien te ponga un techo, sino que nosotras mismas muchas veces nos lo ponemos a nosotros mismas, ¿no? Y eso hay que superar esa barrera. Estamos educadas, la generación mía, y por lo que veo, bueno, la tuya también, o sea, les posteriores, ¿no? En una cuestión que nosotros teníamos que estar educadas para resolver los temas de la casa, aunque tengamos la ayuda, que yo siempre digo, cuando hablo de la ayuda, siempre digo, la que quiero ayudar soy yo. Yo prefiero más pasar a ayudar. Bueno, el tema de la casa y luego ser muy buenos profesionalmente, ¿no? Y entonces el tema de la casa como que es insustituible, que nos lo creemos nosotros, y es mentira. Y es mentira. Mentira también, sí. Y es mentira. A veces yo creo que están más a gusto cuando estamos unos días fuera y no tienen que aguantarnos que cuando estamos allí organizando y mandando y pon esto aquí, recuelle lo otro y... Claro, lo que decía yo al principio, también nos creemos insustituibles en determinadas tareas. ¿Y por qué? O sea, pasa, probablemente cuando tienes una visita en casa, al hombre le daría igual que la cama estuviese sin hacer y tal, y a nosotras no nos da igual. Pues no debería ser así, pues que te da igual, si a él le da igual, que a ti también te da igual. ¿Por qué sentimos nosotros más vergüenza porque la cama esté sin hacer que un hombre? ¿No? Eso pasa, es muy habitual, ¿no?
Pues no, pues tenemos que aprender a pasar. Si a él pasa, pues a lo mejor nosotros también. Una personal que yo creo que ilustra el tema. Cuando yo empecé con lo de la NECA en Madrid, que normalmente me pegaba unos madrugones tremendos porque me levantaba para marchar en el primer avión de la mañana, porque a mí parecía que si yo pasaba una noche fuera de casa, la casa se iba a fundir. Claro. Y bueno, y era una cosa agotadora, porque luego estaba pues todo el día trabajando sin parar, sin un minuto de descanso, total que llegaba, volvía con un cansancio de muerte. Hasta que un día digo, pero bueno, este tema, digo yo, esto acabóse. Y voy la víspera, voy más relajada, más tranquila, y la casa no, que no pa en la cama, que quede sin hacer, no pasa nada. No pasa nada. O sea, yo creo que no hay, y lo de marchar unos días y desear la comida fecho y preparado. Bueno, claro, sí, es un problema sí, nuestro, pero que está en la sociedad. Y educacional, Y porque educacional, probablemente... porque me parecía que si yo no esa- deseaba la comida que iban a comer de no sé qué y que iban a comer mal. Bueno, hasta que una vez volví y lo que yo había cocinado estaba todo allí, comerón que yo tenía la gana, digo, se acabó. Se acabó. Claro. Yo leí hace no mucho una entrevista O sea, a una alta ejecutiva, también no recuerdo si era de IBM o de qué empresa, que decía, es que claro, yo hay veces que eso, me tiro una semana viajando por ahí y llego a casa y a lo mejor tengo una cena con unos amigos y me siento mal si pido un catering en lugar de hacer yo la comida. Pero ¿por qué tengo que hacerla yo? ¿No? Pues esos remordimientos que nos ponemos nosotras mismas, que no deberíamos, ¿no? O nos imponemos, ¿no? Estas obligaciones. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero quiero invitarles a una reflexión y se la propongo de la siguiente manera a las tres. ¿Qué tiene que pasar para que deje de ser noticia que las mujeres ocupen cargos relevantes en la sociedad? Pues que los ocupen más, ¿no? Que haya mayor número de ellas, que haya más igualdad, más reparto en ese... Yo creo que la clave de todo esto está en lograr que la mujer sea independiente económicamente. Yo creo que esa es allí la clave. Y que de ninguna de las maneras, yo aconsejo, vamos, a los estudiantes, a los FIES, a los compañeros, a todas las personas con las que puedo esto, cuando se plantea el problema, que en más renuncien a la independencia económica y a un puesto de trabajo si lo tienen, en más, bajo ningún concepto. Todo lo demás, si tú eres independiente económicamente, pues arreglarlo de los fíos, pues arreglar lo del hombre, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto. Pero como no seas independiente económicamente, estás vendida. Y la clave para eso es la igualdad en la educación y en los estudios, y la formación. Yo creo que es la clave. Yo diría formación, en primer lugar. En segundo lugar, independencia económica, que viene después de la formación. Y luego, en tercer lugar, políticas dirigidas a la protección de la mujer, en el sentido de facilitarle que pueda trabajar, que pueda llevar a sus hijos, que no tenga que hacer un maratón. Yo creo que en el día que esas tres cosas se superen, habremos conseguido ser una anécdota. Sonia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Educación, efectivamente, y independencia económica son las dos cuestiones importantes. Y políticas públicas, totalmente de acuerdo. Sonia Puente Landauzuri, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Asturias. Isabel Moro, presidenta a partir del 15 de junio del Ateneo Jovellanos de Gijón. Y Ana Cano, presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana. Gracias a las tres por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas.